Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos con Primero de Reyes capítulo 17, un capítulo bastante importante, con muchas cosas que ver. Vamos a hablar sobre el profeta Eliyá. Eliyá, que es Elías, es un profeta muy importante, uno de los profetas que, bueno, obviamente todo se hace a través del Ruach, a través de Yahweh, pero se puede decir que a él se le atribuye el haber resucitado un niño, igual que a su discípulo Eliseo. Eliseo también llegó a resucitar a un niño, todo por supuesto por obra y gracia de Yahweh. Ellos por sus propias fuerzas no pueden hacer nada. Pero Elías también es el que se sabe que bíblicamente es el que tenía que venir primero antes que Yahshua, refiriéndose especialmente a que era Juan el Bautista. Recuerdan que Juan el Bautista se le atribuye ser Elías en el Ruach, no en carne y en cuerpo, no en el alma, porque una cosa es el alma y la otra es el espíritu. Yo tengo la teoría, francamente es bastante confuso, hay mucha divergencia en este asunto, en el pensamiento de cómo fue, quién era Juan el Bautista, en pocas palabras, porque la reencarnación de Elías no era, porque nosotros no creemos en reencarnación, y no es que no creamos, es que no es bíblico, no es parte de la Biblia. Entonces, ¿qué era Elías en sí? Elías, primero que todo, se entiende que no murió, ese es el profeta del cual vamos a leer, él no murió. Él fue, llamémosle, elevado al cielo y llevado con Yahweh de la misma manera que pasó con Enoch. Entonces se puede decir que él no murió en ese sentido. Elías también tiene muchas facetas. Él vive en una época muy importante donde el paganismo en Israel está en su apogeo. Tenemos que el rey Acab, que es un rey bastante incompetente, tiene como esposa a Jezabel en este momento histórico. En este momento histórico, Elías va a reunir al pueblo, que de nuevo lo vamos a ver más adelante, y él va a degollar a 500 profetas de Baal, a 500 hombres va a degollar. Imagínense o sea, el papel tan importante que tuvo. Y él los degolla porque se va a hacer como decir, llamémosle como un concurso, por ponerle alguna palabra, y van a poner de un lado a todos los profetas de Baal y ellos le van a rogar a Baal que llueva fuego del cielo y que encienda una leña. Y lo mismo va a hacer Elías, pero el fuego de Elías sí se va a encender, en cambio el de Baal no. Y por ese motivo, porque se demostró que Yahweh es el único Elohim, que no existen otros dioses, entonces el pueblo se va a enfadar con los profetas de Baal porque los habían llevado por mal camino y los van a degollar. Pero eso igual lo vamos a ver en capítulos más adelante. Vamos a conocer a Elías. Vamos a ver que Elías a través de Yahweh, por supuesto, Yahweh el que lo hace, va a cerrar el cielo. Yahweh va a cerrar el cielo y ya no va a llover más sobre la tierra por varios años y esto va a traer una hambruna que va a provocar grande enojo en Acab, el rey incompetente que tenemos en este momento, y también en la reina Jezabel, que ambos van a terminar mal, especialmente Jezabel. Jezabel, no falta quien diga que ella era un demonio, yo ya les he explicado varias veces, ella no era un demonio, no hay un demonio que se llame Jezabel. No hay un demonio que se llame Jezabel que se le metan las mujeres hoy en día, ni en aquel entonces. Eso no existe, simplemente se le conoce a Jezabel como un ejemplo de pecado. Igual que se le conoce a Jeroboam como símbolo de pecado en Israel, porque él fue un rey malo. Él fue un rey que empezó llevando todo el paganismo y poniendo ídolos y demás, ¿verdad? O sea, es lo mismo que está sucediendo con Jezabel. No es que exista un demonio que se llama Roboam. Bueno, ya con esto dicho, vamos a comenzar a leer el texto que es bastante interesante. Dice así el capítulo 1. Entonces Eliyá Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, ok, tenemos que Eliyá, el profeta, se le está acercando al rey Acab y le va a decir algo. Dice, vive Yahweh Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, solamente si Elías pronuncia o le pide a Yahweh de por favor, o sea, le ruega que vuelva a llover, entonces va a volver a llover. Si no, no va a volver a llover en Israel y esto va a causar
una gran hambruna, porque si no llueve no hay pasto, si no hay pasto los animales no pueden comer, tampoco crecen los árboles frutales y demás, ni las plantas. Todo esto trae hambruna. Es gracioso que a veces hoy en día las personas ven que llueve y dicen, ay, qué triste, está lloviendo. Hasta hay personas que dicen, Dios está llorando. No, no, no está llorando. Más bien eso es una bendición, la lluvia es una bendición. Todo en su debida medida, por supuesto. Si fuera una gran lluvia, un diluvio, hablemos, eso ya traería destrucción, ¿verdad? Pero cuando es una lluvia normal, pues es bueno para la tierra, porque si no seríamos un desierto. Entonces Eliyá le está diciendo, vive Yahweh, o sea, lo está jurando en el nombre de Yahweh, en cuya presencia estoy, dice él, o sea, como decir, yo soy su profeta, yo estoy en la presencia de Yahweh. Tal vez no sabría cómo explicar esto, pero no lo vería obviamente como un sentido físico, que él está frente a Yahweh, no, sino que él está representando a Yahweh. Pero bueno, no falta quien diga que desde un sentido espiritual, tal vez el espíritu de Elías está frente a Yahweh en este momento, pero yo no lo vería así. Pero bueno, continuamos leyendo. Dice en el 2, y vino a él palabra de Yahweh diciendo, o sea, Yahweh le va a dar una profecía a Elías. Ya hemos hablado mucho sobre los falsos profetas. Si viene un falso profeta y le dice, Jehová me dijo, Jehová tiene un mensaje para ti. Yo le pregunté a Jehová. Todo eso es una blasfemia en muchos sentidos. Primero, porque el nombre de Jehová es una blasfemia. Lo primero que podemos notar es que este sujeto no es un profeta. Porque si fuera profeta conocería el verdadero nombre del Todopoderoso que no es Jehová. Eso por un lado. Y después, si se pone a decir que Jehová me dijo, entonces eso que dice tiene que cumplirse. Si no se cumple, esa persona es digna de muerte. Porque al falso profeta se le apedreaba por hacer falsas profecías. Hoy en día no. Pero bueno, en aquel entonces y en el juicio final sí. En el juicio final, estas personas, por decir esa blasfemia, van a tener pena de muerte. O sea, van a ir al infierno, en pocas palabras. Entonces, volvamos al texto de nuevo. Dice, y vino palabra de Yahweh diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Keriot, que está frente al Jardín. Eliyá ya le ha dicho al Acab, que es el rey, que no va a llover. Él ya se apartó de él y le está diciendo a Yahweh que se esconda. ¿Para qué? Para que no lo obliguen a rogarle a Yahweh que vuelva a llover. Entonces aquí es donde va a comenzar la hambruna. Entonces él se está yendo a un lugar que se llama Keriot. Este Keriot, ahí se los pongo en el mapa para que más o menos se ubiquen dónde es. La definición de la palabra Keriot significa corte. O sea, así se le conoce a este río. Entonces dice, esto es un pequeño arroyo cuyo nacimiento se creía ubicado en el monte de Galaad, ¿ok? Entonces él está ubicado en un lugar que se llama Galaad y hay un arroyo ahí del cual él va a beber y se va a sustentar de eso, aparte de otra cosa más, vamos a ver. Dice el 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ya voy a tocar ese tema de los cuervos, que es muy importante. Dicen el 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Yahweh, pues se fue y vivió junto al arroyo de Keriot, que está frente al Jardín. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Hay un estudio que las personas dicen que la palabra cuervo en hebreo suena muy similar a arbí, que arbí es árabe. Entonces que dicen que a los árabes les llamaban cuervos y quien le traía pan y carne al profeta Elías eran unos árabes. Entonces dicen, ve, ahora todo tiene sentido, los árabes le llevaban de comer, porque como un ave le va a poder llevar de comer a un profeta o a una persona. Eso está malísimo, en todos los sentidos, tanto de lógica como de fe, como el texto en sí. Si nosotros buscamos la palabra en hebreo, dice cuervo, cuervo, no dice árabe.
Ah, no, pero es que a los árabes le llamaban cuervos. Ahí no dice árabe por ningún lado. Ahí no dice que un árabe llegara y le dejara de comer. Otra cosa, ustedes saben que el cuervo es un animal inmundo. Sí, es verdad. Entonces la gente dice, como es un animal inmundo, no le puede llevar al profeta. Es un animal inmundo cuando está muerto, no cuando está vivo, cuando está muerto. O sea, yo puedo tocar un chancho, un cerdo, un perro, un gato, que son animales inmundos siempre y cuando estén vivos. Si están muertos no los puedo tocar porque son inmundos, no son kosher. La carne kosher es la que uno sí puede tocar muerta. Un ejemplo, la carne de vaca, sea la carnicería, le vende un pedazo de carne de vaca, esa carne está muerta. Ese animal se murió y le están vendiendo un músculo del animal y usted lo está partiendo y lo está cocinando y se lo está comiendo y es rico y no está prohibido porque Yahweh dijo que eran para comer. Entonces ahí los vegetarianos están mal también, por un lado, ¿verdad? Porque no es que esté prohibido comer animales, Yahweh nos dio los animales para comer y sería más bien hasta ofensivo ponerle en duda lo que él mandó, que era poder comer de esos animales. Eso por un lado. Ahora, si los cuervos le llevan de comer a Elías, no es algo del otro mundo. ¿Por qué? Porque eso es un milagro. Es un milagro. Cuando Yahshua multiplicó los peces, fue un milagro. Quiero hacer una pausa también sobre ese asunto. Vea que Yahshua multiplicó los peces, no la carne de chancho, ¿verdad? Para la gente que todavía sigue comiendo cerdo y sigue comiendo camarones. No multiplicó los camarones, ni el pulpo. Ven, él multiplicó los peces porque eso era kosher, era para comer. Bueno, eso por un lado. Ahora, si Yahshua multiplicó los peces, ¿cómo hizo Yahshua para multiplicarlos? Eso es imposible multiplicar. Nadie lo puede hacer. Eso fue un milagro. La creación del mundo, eso es imposible. Eso no se puede hacer. Pero eso fue otro milagro. El cielo, las montañas, las estrellas, los planetas, el sol, etcétera, etcétera. La rotación de la tierra, el ciclo del agua, como les digo siempre, las células, las bacterias, todo lo que existe, todo es un milagro. Y si un cuervo le lleva de comer a Elías, no es nada, pues sí es asombroso, por supuesto, pero no debería asombrarnos. Nosotros deberíamos de decir, sí, yo tengo fe y punto, eso es todo. No tenemos que estar arreglándole el texto al Todopoderoso diciéndole, mire, es que su texto está malo. Tenemos que meter algo que tenga sentido para mí, para yo poder creérmelo. No. Cuando ahora más adelante vamos a ver que un niño muere, Elías ora y el niño vuelve a la vida. ¿Qué vamos a decir? Que no se murió. No, se murió. ¿Qué vamos a decir? Que no lo revivió. Sí, lo revivió como pasó con Yahshua y Lázaro. Mal llamado Lázaro, se llamaba Eleazar. Pero bueno, con Lázaro, para que la gente nueva entienda y sepa de quién estoy hablando. Yahshua lo revivió, estaba muerto, estaba en la tumba. Eso no se puede hacer, entiéndanlo, no se puede. Eso fue un milagro. Después, nosotros vamos a morir tarde o temprano. Y cuando muramos, Yahweh nos va a resucitar y vamos a ir al juicio final. Para resurrección de vida o resurrección de muerte. Pero eso va a ser otro milagro. ¿Y qué vamos a decir? Que no va a pasar también. Ah, es que el cuervo no puede llevar la carne. Sí puede llevar la carne. Si Yahweh quiere, hace lo que él quiere. Porque para Yahweh nada es imposible. Yahweh es omnipotente, omnipresente. Está en todas partes y nada para él es imposible. Para nosotros sí, pero para él no. Entonces, sería bueno que cuando leamos algo lo investiguemos, que si alguien nos manda un estudio, lo analicemos y este estudio de los árabes llevando la carne, para mí es ofensivo. Francamente, hasta me enfada. Más de una vez me lo han mandado y me han dicho, mire, es que los árabes fueron los que le llevaron la carne. No, es una estupidez, no hagan caso. Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a continuar leyendo. Entonces tenemos que el profeta Elías está comiendo y bebiendo, a él no le hace falta nada, él tiene agua del arroyo, tiene carne y tiene pan, que le están llevando los cuervos, la carne y el pan y el arroyo es el que le da a beber, entonces él no tiene necesidad de nada, pero el pueblo de Israel sí, el pueblo de Israel está pasando hambrunas. Cuando alguien pasa hambrunas, se han dado casos que es bastante triste, la verdad, bastante horrible, llega al punto hasta del canibalismo. Las personas por hambre hacen cosas terribles, se convierten en otra persona totalmente. Hasta el más bueno se hace el más malo. Y es algo verídico e histórico.
Ahora en el 7 de nuevo dice, pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, había dejado de llover, porque así Elías, bueno, Yahweh le había dicho a Elías que pidiese que dejara llover y así fue. Entonces en el 8 dice, vino luego a él palabra de Yahweh diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He allí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ok, él va a ir a un lugar que se llama Serepta en Sidón. Aquí les pongo la imagen del mapa. Esto es donde es el Líbano. Entonces él va a ir donde una mujer viuda y esta mujer viuda le va a dar a él de comer y a ella no se le va a agotar la comida, va a ser otro milagro más, otra cosa que no debería poder suceder, pero que va a suceder y que por fe nosotros creemos, no solo por fe, también por conocimiento, porque hemos llegado a un punto de conocimiento, de saber tanto de las escrituras, que sabemos que las cosas no son por casualidad, que todo lo que existe es demasiado complejo para ser una coincidencia. Nosotros somos un milagro, la vida misma es un milagro, los animales, las plantas, todo es demasiado complejo y es demasiada la variedad, un ejemplo de frutas, de árboles, de animales distintos, de personas, hasta las mismas personas, aunque somos iguales por dentro, digamos, hablemos del organismo, los huesos y todo ese asunto, somos diferentes todos, mentalmente y emocionalmente, hasta físicamente también, en algunas cuestiones, el rostro, nosotros y demás, bueno. Entonces, sabemos que todo es un milagro y que hay que tener, no fe, realmente, porque a mí casi no me gusta pensar con fe, me gusta más como saber. Si yo sé, la fe me sirve, sí, por supuesto, pero, pero va más allá de la fe, es como saber, como estar seguro. Ahora dice en el 10, entonces él se levantó y fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. En el 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ok, aquí tenemos que él acaba de hacer un viaje bastante largo, muy largo. Vea lo difícil que era ser profeta. Todo el mundo dice, yo soy profeta, y no saben los sacrificios verdaderos que han hecho los verdaderos profetas, que hasta los han asesinado. Si no a todos, a muchos. Igual que le pasó a los apóstoles, igual que pasó a Yeshua, ¿verdad? Entonces, vean que él tuvo que tomar un largo viaje, probablemente de Yahweh seguro le dio de comer, por supuesto, de camino, pero él quiso algo de beber, entonces le pidió a la mujer que le diese agua y ella iba a ir a traerle obedientemente, vea qué mujer, qué buen corazón, iba a ir a traerle agua, pero también él le pidió pan en una época donde no hay comida, y esto es pues pedir mucho. Realmente es pedir mucho para una persona común, pero ella va a actuar con fe porque Yahweh le ha puesto eso en el corazón. Vamos a ver qué sigue diciendo en el 12. Y ella respondió, vive Yahweh, tu Elohim, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué triste. O sea, qué triste. ¿Va lo que dice ella? Yo se lo juro por Yahweh, se lo está diciendo ella, vive Yahweh tu Elohim, que lo que tengo es apenas un poquitito de harina en una tinaja, un poquito de aceite, y el plan de ella era amasar eso, hacerse un pan, y por eso andaba recogiendo leños, por eso el profeta la encontró. Entonces, ella estaba recogiendo sus leños para cocinar ese pan, comérselo y ya morirse, porque ya no tenía nada más que comer. O sea, ya iba a morirse ella y el hijo de ella porque no había nada más. Y eso era todo. Y ella misma lo dice, era para dejarnos morir, ¿verdad? Y ella de la nada, o sea, porque no tiene nada, le va a dar de comer al profeta de lo que no tiene. O sea, no tiene nada. Yo francamente, o sea, voy a decirlo así tal cual, yo no se lo daría. Yo no se lo daría. Y ella va a tener la fe tan grande para dárselo. Porque ella le va a dar de comer lo que le pudo haber dado a su hijo y a ella misma, ¿verdad? Que ella está también en un aprieto muy grande. Toda la tierra de Israel está en un gran aprieto.
Dice el 13, Eliyahu le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ve lo que dice, hágame comida a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahweh, Elohim de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra, de la faz de Atma. O sea, Elías le está prometiendo a través de la palabra de Yahweh que la tinaja no se va a quedar sin harina, ni el otro recipiente sin aceite. O sea, va a dar harina y aceite infinito, en pocas palabras. Que eso es imposible. Eso fue lo mismo que hizo Yahshua con los peces, que los multiplicó. Bueno, esto es muy similar. Vea que todos los profetas tienen como una cierta sombra, una cierta faceta de lo que iba a ser Yahshua. Yahshua es completo, es todo, por supuesto. Pero ellos tienen como esos tintes, llamémosle, esas pinceladas del gran poder que tiene Yahweh. Bueno, el gran poder que tiene Yahweh, sí, porque es Yahshua mismo. Pero bueno, el punto es, vamos a volvernos aquí un poquito, dice, que le haga una pequeña torta a él primero, que la meta en la ceniza. Esto se lo comento como curiosidad, que usted un ejemplo, en Italia lo hacían mucho a la carbonara, cuando cocinaban el carbón, casi todas las recetas a la carbonara, ellos agarraban un montón de carbón, lo ponían a las brasas, o sea que estuviese bien caliente, levantaban el carbón con una pala y ahí metían un pan crudo debajo del carbón y lo sepultaban. El pan se cubre con algo, ¿verdad? Digamos que con hojas o imaginemos que con papel aluminio, con algo que no queme la superficie del pan, pero que lo cocine por dentro. Y en ese carbón sepultado se cocinaba el pan, volvían horas después y lo desenterraban y lo sacaban. Dicen que en las minas de carbón, los italianos, ellos cocinaban muchas cosas. Metían sartenes con tapados, claro que está, con todo el carbón y demás, y así hacían muchas salsas y pastas y cuestiones. Que muchas de las veces a ellos se les perdía la comida porque no se acordaban dónde la habían enterrado. Entonces, bueno, se los comento como una curiosidad. Y eso es lo que va a hacer ella. Ella va a levantar el carbón y va a meter una torta, porque le pide que se la prepare de esta manera. Después tenemos el milagro de la tinaja de harina y aceite. Y dice que no va a disminuir hasta que vuelva a llover en la tierra. Y en el 15 dice así, entonces ella fue e hizo como le dijo Eliyahu. Veamos el nombre de Eliyahu, es Eliyah. Algunas personas dicen que se pronuncia Eliyah, otros dicen que se pronuncia Eliyahu. Este nombre significa así, Eli viene de la palabra Elohim, que significa, lo que se traducen como Dios. Elohim significa el que guía a muchos en hebreo. Elohim. Y Yahu viene de la palabra Yahweh. Esto es para las personas que dicen, no, se dice Hashem, no sabemos el nombre, no sabemos cómo se llama, nadie lo sabe, los rabinos saben hablar hebreo perfectamente. Usted les pregunta cómo se dice el nombre de cualquier animal, planta o cosa que existe en el mundo en hebreo y ellos se lo dicen al instante, pero les pone enfrente el nombre de Yahweh, no saben pronunciarlo. Vea qué raro. Porque aquí en la Biblia está ¿cómo se puede decir? Las claves que tenemos para saber si el nombre de Yahweh empieza con Ya, al menos, aunque sea, ¿verdad? Y sí, aquí está, Eliyahu o Eliyah, que ese Ya es de Yahweh. También hay otros nombres como Mateo, Matillá, regalo de Yahweh. Otro nombre, Uriyá, luz de Yahweh, que ese es Urias, digamos, Uriyá. Está Nemya, que es Nenya es Nemías. Nenya también, ahí está el ya. Y una cantidad de nombres, la palabra aleluya. Ahí está el ya también. Esto me gusta para que sostengan su fe o al menos su conocimiento, que como les he dicho siempre, no es por fe, es también por conocimiento, las dos cosas. Pero para que investiguen ustedes por su cuenta, a ver si yo tengo razón o estoy equivocado. Porque nunca hay que seguir a los hombres. O sea, no me sigan a mí, sino que sigan a Yahshua. Y para seguirlo tienen que estudiar, ¿verdad? Tienen que investigar las cosas. Y no hacerme caso a mí, claro está. Dicen el 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Eliyah. Y comió él y ella y su casa muchos días. Vea, comió por mucho tiempo y no se agotó nada. Dice en el 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahweh había dicho
había dicho por Eliyá. O sea, Yahweh dijo eso, pero utilizó a Eliyá para decirlo. ¿Se entiende, verdad? O sea, cuando un profeta habla, esto es que Yahweh lo ha dicho, pero ha utilizado a un ser humano para expresarse. Eso es lo que quiero decir. Y de ahí, de nuevo, mucho cuidado con los falsos profetas, porque imagínense que llegue un falso profeta a su casa. Estamos en tiempo de hambruna y llega y diga, así ha dicho, y utilice hasta el nombre de Yahweh. La harina no va a escasear, ni el refresco de su nevera, ni la luz se le va a agotar, ni nada mientras yo esté aquí, entonces déme de comer. Usted le da de comer y cuando se da cuenta es falso. Entonces, ¿qué puede hacer usted para que esta persona no lo estafe? Usted le va a decir, perfecto, deme una señal. Una profecía es algo que puede suceder hoy mismo o dentro de 1000 años. Perfectamente. Yo le puedo decir, va a temblar, le puedo profetizar. Y sí, algún día va a temblar. Y cuando tembló le digo, profeticé. No. Tiene que darme una señal. Tiene que decirme cuándo va a temblar, por qué va a temblar, cuál es el motivo de este temblor. Es una señal para que nos arrepintamos o otra cosa. Y tiene que darme una señal. Una señal, ¿cuál puede ser? Digamos que yo diga, va a llover vino sobre el techo de mi casa. Y que llueva vino, de verdad. O sea, yo voy a pedir una señal. Algo sobrenatural. O que yo diga, este árbol que tengo aquí enfrente de mi casa, que no da fruto, que dé fruto. Un ejemplo, que tal vez sea un árbol que no sea de naranja, ni de limón, ni de mango, pero que sea de otra cosa, que no le corresponde. Bueno, que dé mangos, eso es un milagro. Mm, que el olmo de peras. ¿Habían escuchado ese dicho? Que estamos pidiéndole peras al olmo. Bueno, pues si tiene un olmo, está enfrente de su casa, bueno, pues que dé peras. Entonces, eso es una señal. Si eso pasa, entonces usted obedece a ese profeta, porque ese profeta es de verdad. Pero si no, entonces es falso. Y va a decir, ay, vas a poner a prueba la palabra de yo no sé qué. Usted no es profeta, lárguese. Y ya está. Así de fácil, usted se quita a un falso profeta enfrente. Ahora vamos a continuar con el texto. Dice en el 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, el niño murió, el hijo de esta persona se murió. Dice en el 18, y ella dijo a Eliyá, ¿qué tengo yo contigo, varón de Elohim? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella está mostrándose muy dolida y hasta molesta con el profeta, diciéndole que qué había hecho ella para que el hijo de ella había muerto. O sea, por qué está muriendo? ¿Por qué murió? Tal cual en ese momento. Entonces en el 19 dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. O sea, él tomó al niño y lo acostó en la cama, que ya está muerto. Dice en el 20, y clamando a Yahweh dijo, Yahweh Elohim mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. O sea, toda la tierra estaba afligida. Mucha gente, como les dije, probablemente hasta canibalismo, y si no, se estaban muriendo de hambre, cuando mínimo. Entonces, Elías le está pidiendo que por favor perdone la vida de este niño. Dice en el 21, y se tendió sobre el niño 3 veces. ¿Qué significa el 3 en la Biblia? El 3 significa confirmación. Ya hay un estudio que habla sobre los números, por si quieren verlo. Entonces dice, se tendió sobre el niño 3 veces, o sea, se arrodilló frente a él 3 veces. Dice, y clamó a Yahweh y dijo, Elohim mío, te ruego que hagas volver la nefesh de este niño a él. Aquí voy a tocar otro tema más. Vea, él, como ya comentamos, es un milagro, no hay que ponerlo en discusión, esto no puede pasar. El niño va a vivir, pero va a ser un milagro, va a ser algo sobrenatural, por un lado. Después, el profeta dice, te ruego que hagas volver la nefesh, el alma. Yo lo busqué en el hebreo, este texto, y dice alma, dice nefesh. Hay personas hoy en día que estudian raíces hebreas que dicen que la palabra alma o nefesh no se refiere a algo, llamémosle algo así como espiritual.
como a una inteligencia, como yo lo veo. Para mí el alma es la inteligencia de todos nosotros, de cada uno individual. Es donde están nuestros recuerdos y nuestros pensamientos. Y la gente dice, es el cerebro. No, lo que Yahweh va a resucitar en el juicio final va a ser el alma de las personas, no va a ser el cuerpo. Eso por un lado, ni el cerebro, por supuesto. ¿Y por qué digo que no nos va a dar un cuerpo? Porque nos va a dar un nuevo cuerpo. A eso es a lo que me refiero. Vamos a hacer un nuevo ser, un cuerpo nuevo. El alma vieja o un cuerpo nuevo. Eso es a lo que me refiero. Si no va a ser el alma. Que eso es parte de nuestra vida. El cuerpo se compone de tres cosas. Llamémosle cuerpo, que es la carne. Alma, que es para mí la inteligencia, o yo lo explico como la inteligencia, y el ruach, el espíritu. El espíritu es el soplo de vida de Yahweh que nos da vida, el que nos da aliento, llamémosle. Lo que sopló Yahweh en el muñeco de barro, en Adán, eso es el alma, perdón, el espíritu. El alma es nuestra inteligencia. Entonces yo escuché a un hermano una vez hablando sobre este tema y él decía que no, que a él le parecía que el alma se refería a una persona, o sea, era una forma de hablar referente a una persona, como que yo diga, aquí hay cinco almas, que es una palabra que se utiliza mucho en el hebreo y también se utiliza mucho en época moderna. Esa casa viven cinco almas, hablemos, entonces son cinco personas. O que yo diga, ahí hay cinco gatos, se refiere igual a cinco personas. Es una expresión, una forma de expresar, pero que el alma no existía como el concepto que tenemos nosotros, como el que le estoy hablando. Pero aquí sí, vemos que Eliyá está pidiendo que regrese el alma del niño. Y si el alma es el cuerpo o es la persona, entonces ¿por qué está pidiendo que regrese el alma si el cuerpo está ahí? O sea, no tiene sentido. Estamos viendo que Eliyá está pidiendo que regrese eso sobrenatural, eso espiritual, que le da vida al niño. Aparte del espíritu, también está el alma y está el cuerpo, pero compone una misma cosa. Usted puede tener su alma bien, pero si su cuerpo está dañado, usted no puede vivir. O sea, todo es un conjunto, es como un auto, ¿verdad? No va a funcionar, aunque esté el motor ahí, si el motor está malo, no va a funcionar. Igual con su cuerpo, usted está su cuerpo ahí, pero si su cuerpo está malo, su alma está mal, no va a funcionar bien. Eso viéndolo desde un punto de vista más humano, ¿verdad? Bueno, entonces Eliyá está pidiendo que regrese el alma del niño, dice en el 22, y Yahweh oyó la voz de Eliyá, y la nefesh del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Eliyahu al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Eliyá, mira, tu hijo vive. O sea, él tomó al chiquito y se lo devolvió a la mamá y le dijo, toma, está vivo. Entonces la mujer dijo a Eliyá, ahora conozco que tú eres varón de Elohim y que la palabra de Yahweh es emet en tu boca. Y ahí termina el texto. Aquí se le dio una señal, llamémoslo, ¿verdad? Se puede decir. Pero bueno, ella no pidió señal, pero aparte de la señal que ya había habido de la harina y el aceite que no se agotaba, esto es otra señal de que por supuesto Eliyá era profeta. Y esa bendición llegó a la casa de esta mujer después de una gran angustia, la angustia de la hambruna y ahora la angustia de la muerte del niño, pero viene esto de que volvió a la vida y que seguían teniendo que comer, entonces todo era una alegría. Y ahí termina el texto entonces, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua, Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.